Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Bria y Aura. Y hoy cruzamos el umbral hacia el Triángulo de las Bermudas. Así es, cruzaremos un umbral para estar a punto de cruzar otro mientras descubrimos algunos misterios de esa zona. Pero antes, no olvides que puedes enviarnos tu historia paranormal a través de nuestro correo o nuestra web que encontrarás en la descripción. Sin más que decir, cruzamos el umbral. En este episodio trataremos un tema diferente a lo que habéis escuchado en este podcast. Como hemos dicho en la introducción al episodio, hablaremos del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico Occidental famosa por las supuestas desapariciones misteriosas de barcos, aviones y personas. Entonces, para empezar con este episodio, os mostraremos dos puntos de vista diferentes: el científico o realista y el paranormal. Empezaremos con el primero. Para los científicos o las personas que no quieren asociarlo a lo paranormal, para ellos se trata de una región marítima imaginaria con forma de triángulo donde se han reportado más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos, sin dejar rastro claro y muchas veces sin señales de socorro ni restos de nada. La mayoría de científicos lo consideran un mito exagerado por factores mediáticos y estadísticos. Además, defienden que es una zona muy transitada, por lo que simplemente hay muchos incidentes debido a ese volumen de tráfico y que no hay nada paranormal. Para que podáis ubicarlo, este triángulo tiene los 3 vértices en Miami, las Islas Bermudas y San Juan. Cambiando un poco de tema, las explicaciones más aceptadas para estos científicos sobre todo lo que pasa ahí son combinaciones de factores normales y un tanto peligrosos. Es decir, el clima extremo y repentino, por ejemplo, porque la zona está en una ruta de huracanes del Atlántico y de tormentas tropicales. Y pues debido a eso pueden formarse olas gigantes de hasta 30 metros o que algunas pueden superar incluso los 30 metros, con pendientes también muy pronunciadas capaces de volcar todos los barcos. También podemos añadirle las corrientes del Golfo, que son corrientes muy fuertes y rápidas que pueden desplazar embarcaciones o restos muy lejos en muy poco tiempo, haciendo pues que hayan esas desapariciones sin dejar rastro. También dicen que puede ser debido a errores humanos y a errores de navegación. ¿Por qué se dice eso? Porque muchos de los incidentes ocurrieron antes del GPS. Entonces se asocia a errores de pilotos o navegantes y al mal tiempo. Además de que se dice que hay una anomalía magnética que confundía a los antiguos navegantes. Es decir, la anomalía trataba en que la brújula apuntaba donde no debía. Otra de las teorías que ellos defienden son los hidratos de metano, que esta es una teoría muy popular. Se trata de burbujas masivas de metano que salen desde el fondo marino y que podrían reducir la densidad del agua. De esta manera, un barco perdería la flotabilidad y se hundiría en segundos sin dejar casi restos. Y por último, pues defienden que es una zona muy transitada y que hay mucho tráfico, por lo cual habrán muchos accidentes.
Pero ahora vamos a pasar al punto de vista paranormal, ya que según las creencias y las teorías paranormales, el Triángulo de las Bermudas se considera una de las zonas más misteriosas y peligrosas del planeta. Se dice que es un punto caliente donde fuerzas inexplicables causan la desaparición total de barcos, aviones y personas sin dejar rastro. Aunque son definiciones muy parecidas, vamos a encontrar muchísimas diferencias en las teorías que defienden cada punto. Por ejemplo, la primera teoría, desde punto de vista paranormal, son los portales interdimensionales o vórtices temporales. Es decir, que se cree que hay un agujero en el espacio-tiempo que succiona objetos y los transporta a otra dimensión, ya sea o pasado o futuro. También se dice de la intervención extraterrestre. Es decir, según esta teoría, se centra en que el triángulo sería como una especie de base o puerta estelar, usada por los ovnis para abducir naves y personas. Se asocia a avistamientos de luces extrañas en el cielo o bajo el agua. Vamos a añadir a todo eso que defienden también que los extraterrestres usan la zona como punto de recolección o experimentación. Sin embargo, otros especulan sobre bases submarinas alienígenas. La tercera teoría se llama la Atlántida y tecnología antigua. Y según esta teoría, el triángulo está sobre las ruinas sumergidas de la mítica Atlántida. Los cristales de energía o tecnología avanzada de los atlantes siguen activos, interfiriendo con brújulas, radares y motores. Si continuamos, también están los campos electromagnéticos anómalos o anomalías magnéticas extremas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se dice que hay una inversión o distorsión del campo magnético terrestre, creando así vórtices que desorientan instrumentos y provocan accidentes fatales. Algunos pues lo asocian a energías telúricas o puntos de poder paranormal. Y la última teoría desde este punto de vista paranormal son los fenómenos demoníacos o puertas al infierno. Y en círculos más religiosos o esotéricos se les llama el triángulo del diablo, porque sería una entrada al inframundo o un lugar maldito donde actúan fuerzas demoníacas succionando almas o naves hacia otro plano. Sin embargo, esta es la teoría más surrealista que me parece a mí. Pero para indagar un poquito más en todas estas desapariciones, os vamos a presentar unos casos de desapariciones de este triángulo, ya sean de barcos o de vuelos. Mucho antes de empezar a nombrar todo esto de las teorías del Triángulo de las Bermudas o de incluso conocer el Triángulo de las Bermudas como lo que es hoy en día, hubo un accidente en esa zona. Sin embargo, no se acaba de asociar al 100% con este fenómeno, pero parece ser que es como el principio de todo. Hablamos del USS Pickering, que salió desde Newcastle el 20 de agosto de 1800. Aunque todo tiene una historia detrás, la vamos a abreviar directamente yéndonos a que su misión era unirse al escuadrón Thomas Truxtun en la estación de Guadalupe, en las Indias Occidentales, y llevaba una tripulación de unas 90 personas aproximadamente. Sin embargo, nunca llegó a su destino. No se recibió ninguna señal de socorro,
No se encontraron restos confirmados ni supervivientes, sino que simplemente desapareció en el Atlántico Occidental, en la ruta que hoy en día se asocia al Triángulo de las Bermudas. La explicación más aceptada de este accidente es que la causa más probable fuera un huracán severo que azotó esa zona a finales de septiembre de 1800. Sin embargo, no se ha encontrado ni el barco, ni las causas, ni los cuerpos de las personas. Pero aunque este parece ser el primero, quien popularizó la idea de que se puede repetir el mismo patrón de accidentes fue el barco Rosalie, y quien lanzó la leyenda moderna de este triángulo fue el vuelo 19, y ahora nos contará un poquito más sobre estos dos casos. Sí, es fría, así que preparen sus brújulas porque hoy podrían no funcionar. Viajamos a 1840. Imagina un barco de gran tonelaje, el HMS Rosalie, navegando tranquilamente cerca de las Bahamas. Un barco mercantil lo divisa a lo lejos. Se acercan para saludar, pero no hay respuesta. La escena que describen los libros de misterio es digna de una película de terror. El barco tenía las velas desplegadas, la carga de seda y vinos estaba intacta, no faltaba ni un bote salvavidas, pero no había nadie. Bueno, sí que había. Un canario, un pequeño pájaro en su jaula, era el único ser vivo a bordo. Ni rastro de lucha, ni sangre, ni tormentas, simplemente la tripulación se había esfumado. Este caso se citó durante décadas como la prueba de que algo en el triángulo succionaba a la gente. Y aquí es donde entra la investigación real. Resulta que el HMS Rosalie quizás nunca existió con ese nombre. Investigaciones históricas sugieren que en realidad se trataba del Rossini. Este barco se encalló en una zona poco profunda. La tripulación y los pasajeros fueron rescatados por otros barcos locales. El problema fue que el barco quedó abandonado y cuando la marea subió, el Rossini volvió a flotar y se alejó a la deriva. Cuando lo encontraron días después, efectivamente estaba vacío porque todos ya estaban a salvo en tierra. Pero claro, tripulación rescatada tras encallar no vende tanto en los periódicos como el barco fantasma del Triángulo. Pero vamos con el vuelo 19. ¿Qué pasó? Si el Rosalie fue el prólogo, el vuelo 19 fue el capítulo principal. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos Avenger despegan de Florida para una práctica de rutina. 14 hombres en total. El cielo estaba despejado. El líder era el teniente Charles Taylor. Pero algo empezó a ir mal muy pronto. Las brújulas de Taylor dejaron de funcionar. Se escuchaba por radio que estaba confundido. Hay una frase famosa en las grabaciones que es esta. No sabemos dónde estamos. El agua está verde, no es blanca. Taylor se convenció de que estaban sobre los cayos de Florida, al sur, pero en realidad el viento los había desviado hacia las Bahamas, al este. Su error fue fatal. Pensó que si volaba hacia el norte, llegaría a tierra firme. Pero al estar al este de Florida, volar al norte los llevó a mar abierto, hacia el centro del Atlántico. Los alumnos de Taylor le dijeron por radio: si volamos hacia el oeste llegaremos a casa. Pero el protocolo militar obligaba a seguir al líder. Volaron hacia la oscuridad,
con una tormenta formándose, hasta que se quedaron sin combustible. Y aquí viene el giro más oscuro. La Marina envió un avión de rescate, un PBM Mariner, con 13 personas más, y ese avión también desapareció. Ahí es donde la gente dice, ¿es el triángulo? Pero la explicación técnica es igual de trágica. El PV Mariner era conocido como el tanque de gasolina volador. Un barco petrolero en la zona reportó ver una explosión gigante en el cielo justo a la hora en que el avión de rescate debía estar ahí. Fue una combinación de un líder desorientado, fallos mecánicos y una explosión accidental, pero 27 hombres desaparecidos en una tarde es combustible eterno para cualquier mito. Aunque es reconfortante pensar que todo el Triángulo de las Bermudas tiene una explicación lógica, hay detalles en estos casos que desafían cualquier manual de náutica o aviación. ¿Es posible que estemos ignorando una realidad que no queremos aceptar? Si analizamos el vuelo 19, la explicación del error humano se queda corta cuando escuchamos las últimas transmisiones de pilotos veteranos. No solo falló una brújula, fallaron todas, de manera simultánea. El teniente Taylor, un hombre que conocía esos cielos como la palma de su mano, llegó a decir: todo se ve extraño, incluso el océano. Describió un mar blanco y un cielo que no correspondía a su posición. Si solo se hubieran quedado sin combustible, el mar habría devuelto restos, manchas de aceite o balsas salvavidas. Pero tras décadas de búsqueda con la tecnología más avanzada, el Atlántico se niega a entregar ni un solo tornillo de esos 6 aviones. Es como si hubieran dejado de existir en nuestra dimensión. Y en el caso del HMS Rosalie, el misterio es aún más psicológico y aterrador. Si la tripulación simplemente hubiera abandonado el barco por un riesgo de encallar, ¿por qué dejar a un pequeño canario en su jaula? El instinto humano en una evacuación es salvar lo vivo. La imagen de un barco navegando en perfectas condiciones, con la mesa puesta y la carga intacta, pero sin un solo rastro de lucha o huida, sugiere algo mucho más súbito y selectivo. Algo que no afectó a la madera ni a las sedas, sino solo a la vida humana. Existen las corrientes marinas y existen las tormentas, pero no explican las anomalías electromagnéticas que millas de navegantes siguen reportando hoy en día. Brújulas que giran sin control, luces que emergen del agua y extrañas neblinas que parecen deformar el tiempo y el espacio. Quizás el Triángulo de las Bermudas no sea un cementerio estadístico, sino un vórtice, uno de esos puntos en el planeta donde las leyes de la física que conocemos se doblan o se rompen. Al final del día, la ciencia solo puede explicar lo que puede medir, pero lo que ocurrió con el vuelo 19 y el Rosalie pertenece a ese territorio oscuro donde la lógica se detiene y comienza lo imposible. Tal vez no estamos ante un misterio por resolver,
sino ante una frontera que el hombre aún no está invitado a cruzar. Y estos han sido los dos casos que he traído hoy en el Triángulo de las Bermudas. Yo ahora tengo una pregunta para ti, Aura. Y me gustaría saber, para ti, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? A ver, es que no sé decirte o no sé cómo explicarte porque la verdad yo creo que entre esos 3 puntos que se forma el triángulo, ahí es donde sucede todo. ¿Puede ser un vórtice? Sí. ¿Puede ser que vayas a otro sitio o aparezcas en otro lugar o en otra dimensión? ¿Podría ser? Sí. La verdad es que son cosas que nos podemos imaginar, pero en realidad, eh, ahí se queda, en el misterio, ¿no? Yo pienso que es algo así, porque si en verdad fuera algo realmente que pasase, algo humano, errores humanos, tarde o temprano todo sale, ya sean piezas, de aviones o de barcos o de cualquier cosa, pero cuando es algo que no se puede explicar, la mayoría de veces, pues, qué mejor que una invención para decir: "No, ha pasado esto y ya está, ¿no? A ver si nos olvidamos". Pero es que si fuera una cosa, bueno, si fueran 2, pero ha habido tantas cosas que han pasado por ahí. Pues como dices, ahora por ahí han pasado muchas cosas y en esos 3 puntos, en el centro tiene que haber algo. Eh, no sabría si creer más en lo científico o en lo paranormal, ya que pues ambas cosas tienen teorías que no hay por dónde cogerlas. Por ejemplo, la teoría de los fenómenos demoníacos en lo paranormal, no hay por dónde cogerla. Y la de probabilidad pura de de que es una zona muy transitada, tampoco. O sea, mm, porque por ejemplo, en la calle donde yo vivo también es una zona muy transitada y tampoco hay tantos accidentes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, creo que esta probabilidad y esta teoría no acaba de llegar bien y los fenómenos demoníacos, peor aún, es algo que no sabes por dónde cogerlo, o sea, va a ser una entrada al inframundo, ¿cómo va a ser un lugar donde actúan fuerzas demoníacas succionando almas? Puede haber una puerta a otra dimensión, ¿vale? No sé, imagínate, ¿vale? Que vas por ahí y cuando estás en el punto exacto donde esté la puerta, ¡pum! No lo sé cómo decirte, te succiona, entras, no lo sé. Como Y apareces en no sé dónde, en otro sitio o en otro lugar, no sabes dónde. Pues para mí, esa teoría, pues, no sé, me suena más razonable que algo demoníaco o algo así. sí, incluso yo me atrevería a decir que suena más, ¿cómo se dice? Como si fuera más verídica que no incluso la de los fenómenos temporales, porque, vale, sí, en aquellas épocas tampoco se sabía qué fenómenos podrían suceder entre lluvias y todas estas cosas. Sin embargo, en el 1940 y pico que sucedió el del vuelo 19, intuyo que sí tendrían un poco más de conocimiento sobre todo eso. Entonces, se podría llegar a saber más o menos el temporal que sucedería en esa zona y saber si es seguro o no salir. Entonces, que de repente de la nada te aparezca un huracán con una ola de 45 metros, yo no lo veo tan plausible, o sea, no sé, yo no sé sobre temporal y todo esto, pero es mi opinión, o sea, lo veo
menos probable. Sí, sí, sé lo que quieres decir, pero es como lo hice, ¿no? O sea, va un teniente, ¿vale? En uno de los aviones, ¿vale? Entonces, es alguien veterano, es alguien que se conoce la zona, ¿vale? Es alguien que sabe que si viene cualquier cosa o se presenta cualquier cosa, sabría manejarlo, Exacto. ¿vale? Pero es que si te llega por radio y escuchas, todo se ve extraño, incluso el mar, para una persona que se conoce esa ruta, que no Lo, es la primera vez que ha pasado por ahí, lo más lógico es dar la vuelta o esquivar todo eso. Es como si estás pilotando un avión a día de hoy, ves que viene una tormenta impresionante que tienes que esquivarla sí o sí, y en vez de esquivarla te metes dentro. ahí está. Pero es eso, es lo que digo, ¿vale? Porque es que eran 5 bombarderos, ¿vale? Y entonces después envían un avión de rescate con 13 personas. O sea, desaparece todo. Así como así. O sea, no queda una, ni dos, ni tres. No, es que desaparece todo. Claro, es que si por ejemplo dijeras, no, solo ha desaparecido el primero, entonces ya sabes que es un accidente, pero si envías rescate y ves que todo desaparece, entonces ya no es un accidente, es que ahí hay algo. Por mucho Obvio. que, por mucho que la ciencia diga que no, porque es que a veces la ciencia no siempre tiene la razón. Ahí está. Hay cosas que se saben, pero hay otras cosas que no hay explicación. Y claro, creo que quieren llegar al punto de no, no, ahí no hay nada, ¿no? Vamos a hacer o vais a decir esto, algo que sea como si fuera verídico para que la gente no empiece a hablar de estas cosas. Básicamente. Porque, claro, los accidentes pueden suceder por muchas cosas, por algo que nosotros no podemos controlar, como en este caso el Triángulo de las Bermudas. Hay algo que no sabremos de aquí mucho tiempo Mm. y pueden ser, pues, por básicamente un fenómeno marítimo que puede pasar, ¿eh? Puede pasar, puede que sea así o incluso puede ser por otra cosa. Yo el Triángulo de las Bermudas lo veo más tirando hacia un punto de vista paranormal que no hacia el científico, porque en el científico quedan muchísimas cosas que explicar. Porque si la ciencia tendría razón, la ciencia sabría dónde encontrar esos restos. Porque si lo calculas bien, lo encuentras, si tan científico eres. Entonces, si no lo has encontrado es porque no hay explicación científica para eso, de momento. Exacto. Y pues sin más que decir de este Triángulo de las Bermudas, hay muchos triángulos así en todo el mundo. No es el único el de las Bermudas. Investigaremos a ver si encontramos alguno que sea igual de interesante para traerlo en esta sección nueva del podcast. Sin embargo, el episodio de hoy lo finalizaremos aquí. Lo único que os pedimos es que os suscribáis, nos deis un like y un comentario diciéndonos qué es lo que tú opinas sobre este Triángulo de las Bermudas. Así que cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.